Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Los secretos de las Small Caps, las pequeñas joyas de la bolsa. En este webinar vamos a entrevistar a Rodrigo Villanueva, gestor del fondo Attitude Small Caps. Rodrigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Clarisa, encantado. Bienvenido. Bueno, pues nada, comentaros que este webinar de My Investor se enmarca dentro de nuestro ciclo Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de distintas gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden, por un lado, a aclarar diversos conceptos relacionados con el mundo de la inversión y de la educación financiera, y por otro lado, para que nos ayuden también a conocer un poco mejor el fondo que gestionan, ¿no? Como es el caso de hoy. Comentaros también que el webinar consistirá en una entrevista, en este caso al gestor que hoy nos acompaña, a Rodrigo Villanueva, y al cabo de esta entrevista abriremos el turno de preguntas de los asistentes en el que podréis plantearnos pues, todas las dudas que os hayan surgido sobre este tema de las small caps o incluso de una forma más genérica, pues temas relacionados con la inversión o la educación financiera, pues también encantados de intentar aclararoslas. Eso sí, las dudas las tenéis que plantear siempre a través del chat. E incluso aunque las leamos al final, si os van surgiendo a lo largo de la presentación, pues no hay problema en que las vayáis dejando ahí, que se quedan guardadas y las leemos al final cuando termine la entrevista. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Villanueva, que es gestor del fondo Attitude Small Caps, que se trata de un fondo que invierte en pequeñas compañías no seguidas por el mercado para dar una rentabilidad extra a sus inversores. Así que si os parece, comenzamos con las preguntas para Rodrigo. Rodrigo, la primera cuestión que quería hacerte antes de empezar es acotar, si te parece, a qué nos referimos con el concepto de small cap. ¿Qué es una small cap? ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener para que se la siga considerando small, ¿no? Pequeña compañía? Pues la verdad es que no existe una metodología única, ni siquiera el regulador español te da unas medidas, ¿no?, para acotar lo que es una small cap, una mid cap, una nano cap, una micro cap, una big cap, etcétera. No existe. Entonces, es un poco también, depende de ti un poco lo que consideres oportuno. Nosotros al final pues intentamos tener algo más a lo que acogernos, más tangible, y bueno, pues seguimos al final la metodología que da Fidelity, que nosotros creemos que es una firma importante, y bueno, pues ellos al final comentan que una small cap podría ser una empresa que su market cap o su capitalización sea inferior a 2.000 millones de euros, o bueno, en este caso también ellos lo dicen de dólares. Nosotros lo pasamos a euros y bueno, pues prácticamente 2.000 millones es lo que nosotros consideramos una small cap. Y luego, bueno, pues a partir de ahí en adelante, de 2 billion o 2.000 millones hasta 10.000 millones, consideramos que es una mid cap, y luego por encima de 10.000 millones, pues una big cap. Y bueno, básicamente eso es como lo hacemos. Al final, pues tampoco importa tanto, ¿no?, el market cap. También es mucho más importante al final la liquidez del mercado, el free float, que lo grande o pequeña que pueda ser una compañía. Al final, una compañía igual de 100 millones, que el free float es del 100%, pues igual tiene más liquidez que una empresa que igual es 10 veces más grande, por ejemplo, 1.000 millones, y el free float es del 10%. Rodrigo, ¿Vale? ¿puedes explicar a los asistentes, en caso de que alguno no esté familiarizado con estos tecnicismos, qué es eso del free float? Vale, pues el free float es al final las acciones que quedan disponibles de cara al mercado. Existe, pues por ejemplo, la familia, ¿no?, que pueda tener un porcentaje relevante de la empresa que no va a vender ni es activa en el mercado, y bueno, pues eso quita acciones de cara al volumen diario en los mercados de renta variable. Con lo cual, al final, pues si hay más inversor institucional, si tienen más participación la familia, pues hace que esa tarta de la empresa pues quede más acotada, y al final el volumen sea menor a la hora de hablar del mercado. Vamos, que son las acciones que circulan libremente en el mercado, ¿no? Que no están en manos Exacto, de exacto, inversores, de accionistas significativos. exacto. Bueno, lo que está claro es que las small cap, bueno, pues como son compañías de pequeño tamaño, que tienen unas características un poquito más concretas,
pues me imagino que tendrán sus pros y sus contras, ¿no? Sus ventajas para Por el inversor supuesto, y también una serie de riesgos adicionales, a lo mejor, que no tengan o sea, las medium o large. Entonces, desde tu totalmente. punto de vista, Rodrigo, ¿cuáles son las principales ventajas y cuáles los principales riesgos de invertir en small Vale. caps versus la inversión en big caps, ¿no? En La compañías. principal ventaja, ¿no? Y es ahí donde parte por qué invertir en una small cap, es porque en teoría y también en la práctica se ha visto que históricamente han dado mayor rentabilidad. Esto es muy fácil. Al final, cuanto más pequeña sea una empresa y cuanto más pequeño, más bajo sea el volumen diario para poder crear una posición, pues menos gente puede tener acceso a crear una inversión relevante en dichas compañías. Entonces, al final, eso hace que la rentabilidad no exigida a una inversión que sea menos líquida, pues tenga mayor rentabilidad, ¿no? En la práctica, pues eso es una ventaja y por eso estamos invirtiendo desde Actitud en small caps, pero tiene una desventaja, ¿no? Y es a la hora de, por ejemplo, salirte de una posición, pues tardas más tiempo, tienes más variación o más volatilidad en el mercado. ¿Por qué? Porque al final puede haber muchos vaivenes. Si se compra o se vende un bloque demasiado rápido, pues afecta mucho a la acción. Entonces, bueno, la volatilidad seguramente anualizada comparado con un fondo de mid-caps es mayor. Y luego, aparte, que llega un momento en el cual, si tú gestionas un patrimonio cada vez más relevante, eh, tu universo de empresas a las que puedes invertir de cara a la liquidez, pues va siendo menor. Entonces, llega un momento que las small caps, a partir de un patrimonio determinado, pues empiezan a quedarse cortas, ¿no? Y tienes que ir subiendo un poco el escalón de volumen diario. Muy bien, o sea que a grandes rasgos son compañías que ofrecen un mayor potencial de rentabilidad, pero también de... Ajá, ¿no? exacto, exacto. Vale. ¿Tú crees que es más fácil generar alfa? Y explico lo que es el alfa. El alfa es la capacidad de un gestor para hacerlo mejor que el índice, ¿no? Para Ujú. ganar más de lo que sube el índice de referencia del mercado en el que estoy invirtiendo. Entonces, ¿tú crees que es más fácil generar alfa, es decir, batir al índice en el segmento de small cap que en el de las grandes compañías? Yo creo que sí. Yo creo que al final tu universo, teniendo un patrimonio que puedas invertir dentro de las small caps, pues al final tu universo puede ser, pongamos por caso, 10.000 compañías. Sin embargo, si tú tienes más patrimonio, pues eso se va acotando, ese universo se va acotando, se va acotando, se va acotando, y al final pues tienes menos universo, ¿no? Donde mirar. Y luego lo bueno que tiene las small caps es que al final no, no estás luchando contra nadie. Al final son compañías que nadie está mirando, que tienes que hacer tu propio trabajo, no hay ningún analista de ninguna casa de broker que la siga. Y bueno, pues al final tienes que hacer un trabajo extra que igual en otras compañías más seguidas no tienes que hacerlo tanto. Y yo creo que sí, sinceramente creo que se puede generar alfa. Aparte hay que pensar, ¿no? Desde un punto de vista teórico de mercados, todo lo que sea más líquido pues tiene que tener una rentabilidad extra, ¿no? O sea, si tú tienes una compañía A que tiene una liquidez y menor que la compañía B, la compañía A te tiene que dar más rentabilidad simplemente por el hecho de que no tienes tanto acceso a la liquidez, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se surgen las oportunidades. Por otra cosa que destacar de ventajas de las small caps, a, con anterioridad, con la pregunta anterior, Ujú. eh, es que al final los modelos de negocios son mucho más simples en las small caps. ¿Por qué? Porque al ser mucho más pequeñas, igual tienen uno o dos segmentos de negocio que son mucho más fáciles que entender que una empresa que igual pues tiene más de 10 o más de 20 modelos de negocio dentro de una misma compañía, productos, etcétera. Entonces, a mí lo que me pasa cuando yo analizo una empresa de small caps, eh, llego mucho más lejos a la hora de entender la compañía y de realizar un buen análisis. Luego, aparte, tienes acceso al CEO, al CFO, es mucho, no hay tanta jerarquía, ¿no? Te podría poner un ejemplo. Ahora mismo, pues si me pongo en contacto con Meta, por ejemplo, o con Google, me es imposible llegar al CEO, ¿no? Y poder preguntarle cuál es la perspectiva de la compañía a largo plazo, a 10 años. Sin embargo, en small caps pues son mucho más cercanos y bueno, pues esto también hace que puedas tener un entendimiento de la empresa mucho mayor. Y luego, aparte, otra cosa muy interesante de las small caps, que también se me ha olvidado y creo que también da alfa, es que al final son muchas empresas familiares.
en las cuales la familia, al ser una empresa todavía muy pequeña, pues igual tiene todavía el 60, el 70% de la compañía. Entonces, eso hace que haya mucha alineación de intereses entre de las decisiones empresariales con el accionista minoritario. Y eso yo creo que también es un punto a favor y un punto extra para generar alfa. Y luego ya yéndonos un poco a lo que es vuestro proceso de inversión particular en Attitude, en vuestro caso seleccionáis las compañías, cito textualmente, porque así es como lo describís en vuestra web, con Sí. una clara filosofía value, buscando también la calidad y el crecimiento orgánico. Bueno, ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste la filosofía value, que hablamos constantemente Ya. de ella, Ujú, pero yo creo que ujú. nunca está de más definirla un poco y acotarla, porque hay veces que puede parecer que es una cosa, pero no todo el mundo la interpreta igual. ¿Qué entendéis vosotros por filosofía value y cómo la aplicáis a vuestro proceso de inversión? Vale. Para nosotros, para mí, lo que es la filosofía value es siempre comprar a unos múltiplos y a un precio razonable. O sea, que al final el precio es lo más importante, ¿no? A la hora de decidir si quieres invertir o no. Nosotros no nos gusta sobrepagar, creo que hay empresas geniales en el mercado, o sea, te podría decir Google, Meta, Microsoft, pero no están a los múltiplos que nosotros exigimos para tener una rentabilidad y un potencial de revalorización necesario, ¿no? En nuestra cartera. Entonces, eso para nosotros el value es al final saber que estás comprando barato, ¿no? Y eso tiene muchas ventajas. Por ejemplo, ante las recesiones. Esto lo dice también Álvaro Guzmán, mucho el gestor de AZ Valor, que dice, lo mejor para protegerte de una recesión y de una crisis es comprar barato. Y eso es 100% cierto, ¿no? Nosotros nos parece muy importante. Creo que, aparte, cuando tú compras en value, de manera value, el mercado no está descontando todo lo bueno que le puede pasar a la compañía, ¿no? Si tú, por ejemplo, ya pagas una empresa pues 20 veces beneficio, 30 veces beneficio, la cotización en sí y el precio al que estás pagando está descontando mucho del potencial futuro de la empresa, ¿no? Tiene que pasarle muchas cosas buenas para ganar dinero. Sin embargo, cuando tú compras barato, la expectativa es mucho menor por parte del mercado. Entonces, a nada que lo haga bien y siga haciéndolo bien, se pueden generar altos retornos. Entonces, bueno, esa es nuestra primera pata, pero nosotros, yo siempre lo miro en tres pilares, ¿no? O tres columnas. Una siempre es el precio, ¿no? El precio es lo que siempre nos hace mirar una empresa, decir, oye, creo que está barato, creo que es una empresa que puede tener potencial, y luego nos vamos al segundo pilar. El segundo pilar es más el tema de calidad, ¿no? Que sea una empresa que tenga unos rendimientos sobre el capital muy altos, que tenga crecimiento orgánico, que siga creciendo comparado con los competidores, que al final bueno, tenga esa calidad y esa poca ciclicidad a la hora de los fundamentales, que sea muy fácil prever lo que va a hacer de aquí a 5 años, ¿no? Que no tengas que tampoco hacer la segunda deriva de por qué esto va a pasar o lo otro, ¿no? Que sea muy fácil de entender y muy fácil de proyectar a futuro. Entonces, eso te lo da mucho pues, la calidad del negocio y, bueno, nosotros le ponemos un enfoque importante a entenderlo, que es más la parte cualitativa con la parte de financiera. Y luego lo último, que al final, que sea una empresa de calidad, que lo esté haciendo bien y que pueda tener un crecimiento orgánico, ¿no? Dentro del sector, que pueda pues, sacar tajada a los competidores, que el sector en sí pues esté creciendo, ¿no? Si tú tienes una empresa que tiene un retorno sobre el capital muy alto y aparte un crecimiento orgánico, haces efectivo esta calidad del negocio. Entonces, al final, esos tres pilares que te acabo de contar, creo que es más fácil de encontrar en empresas small caps, porque al final nadie las sigue. Luego, cuando te vas a mid cap, pues sí que alguna vez aparece alguna oportunidad, ¿no? Pero es mucho más difícil de encontrar porque hay muchos más ojos mirando. Entonces, bueno, esos tres pilares, que es la parte value, la parte de calidad y de retorno sobre el capital y previsibilidad, y luego la de crecimiento orgánico, o sea, dentro del sector y dentro también de la empresa. Y dentro de este proceso de selección, Rodrigo, ¿tenéis en cuenta criterios no financieros en el sentido de criterios de inversión socialmente responsable?
gobierno corporativo, compromiso medioambiental, responsabilidad social, o sea, los famosos criterios ESG, ¿no? Por sus siglas en inglés. Nosotros directamente no seguimos, al final lo que nos hace invertir en una empresa o no es el potencial. Nosotros estamos aquí para generar rentabilidad a los inversores y bueno, lo de la parte de impacto, bueno, pues no es algo que le demos un foco especial, la verdad. Creemos que al final, pues bueno, dentro de la legalidad de cualquier negocio y dentro de las buenas prácticas de cualquier negocio, pues bueno, creo que siguiendo eso no hace falta tampoco darle un foco más, ¿no? al ESG, pero bueno, esta es nuestra política dentro de la gestora y dentro también del fondo, no le dedicamos especialmente tiempo. Y aparte también porque si ya lo que nosotros hacemos es bastante complejo y nos lleva muchas horas, o sea, yo al final le dedico muchísimas horas extra todos los días, más de las que debería, meterle otra derivada más a la inversión, que es también preocuparte de la parte de ESG, hace que aún sea más complejo lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que esa pata del ESG se la dejamos más a los gobiernos bueno, pues a la política, ¿no? de cada país, que nosotros poner ahí un filtro, ¿no? Ya. Bueno, comentar simplemente por unas cuestiones que me están poniendo ya en el chat. Alguno decía, no, pues podríais compartir exactamente el nombre del fondo que gestionas tú, ¿no? Os he puesto en el chat el nombre del fondo junto con el ISIN. Os he incluido también no sé si es el folleto o el último o el DFI, pero bueno, os he adjuntado un documento para que podáis conocer un poquito más el producto e incluso os voy a adjuntar también pues el buscador de fondos de MyInvestor, donde podréis encontrar más información metiendo el nombre o bien el código ISIN. Para que sepáis un poco el fondo que gestiona Rodrigo. Hoy estamos hablando de Small Caps como concepto, como segmento de inversión, pero si queréis conocer también un poquito más en profundidad este producto que gestiona él, pues que sepáis que ahí tenéis más información, o incluso aprovechando que le tenemos hoy delante, pues igual es un fondo en el que pensáis invertir y decís, bueno, pues voy a consultar un poquito más información y ahora que le tengo delante, pues consulto dudas que me surgen viendo el folleto o lo que sea. Yo lo que quieran, para eso estamos aquí. Aparte también para fomentar la educación financiera, pues si tienen cualquier duda del producto, pues bienvenido sea. Y también me preguntan en el chat que si vamos a colgar la grabación del webinar de hoy, pues si alguno se tiene que ir, se tiene que desconectar a mitad de la charla. No os preocupéis porque efectivamente todos los webinars que hacemos, luego la grabación pues se cuelga tanto en el blog de MyInvestor como en nuestro canal de YouTube. O sea que sin problemas os tenéis que ir. No os preocupéis. Hombre, lo único que no podéis estar al final en el turno de preguntas y formularnos vuestras dudas, ¿no? Pero en todo caso, lo que es la grabación vais a poder acceder a ella sin problema. Así que continuamos con la entrevista. Pues uno de los mantras en los que más insistimos, tanto los gestores como los divulgadores, Ujú. es en la importancia de invertir a largo plazo, ¿no? Porque existe como esta fijación de la gente por obtener resultados inmediatos, desconfían de un fondo que ha caído en los últimos 6 meses o en el último año, no le dan tiempo, ¿no? No son conscientes de que los mercados, sobre todo los mercados bursátiles, en corto plazo sufren oscilaciones muy fuertes y hay que dar un poco ese tiempo, ¿no? Sobre todo a las bolsas, a que completen esos ciclos y tomen esa tendencia alcista que a largo plazo pues sí que suelen tomar. Entonces, en vuestro caso, incluso habéis decidido colocar una comisión de reembolso, ¿no? Del 3% para aquellos inversores que quieran retirar su dinero antes de 3 años, ¿no? Quizá un poco dentro de esta filosofía de queremos que invirtáis a largo plazo, sabemos que los mejores resultados los vais a obtener en largo plazo, entonces vamos a desincentivar que salgáis antes con esta comisión. Coméntanos un poco sobre esto, Rodrigo. ¿Qué os ha llevado Pues a... hay múltiples motivos. Yo creo que el primero de todo es que si al final quieres retirar tu dinero antes de 3 años, probablemente este fondo no esté hecho para ti. Haya la comisión de reembolso o no haya la comisión de reembolso, pero nosotros somos un fondo a largo plazo, invertimos en fundamentales, no en precios, y al final yo no puedo asegurarte, ¿no? Si mañana vas a generar rentabilidad, si dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3, porque es que es prácticamente imposible, nadie lo sabe. Entonces, bueno, creemos que
creemos que al final, pues eso, el que esté al lado de nosotros tiene que ser un inversor también paciente y que entienda esto como una inversión a largo plazo. Eso es lo primero de todo. Lo segundo es que al final somos un fondo de small caps. Eso implica que algunas posiciones pues, sean menos ilíquidas que un fondo tradicional. Pese a ello, nosotros hacemos un liquidativo diario y permitimos a todo el mundo que entre, que pueda salir. Pero ¿qué ocurre? Que al final, si tú entras y tú sales, penalizas a los que se quedan dentro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que comprar y vamos a tener que vender posiciones porque haya una persona que quiera entrar y quiera salir. Ese 3% de comisión no se lo queda la gestora, va directamente para los partícipes. Es decir, ese 3% entra como valor dentro del fondo, ¿no? Entonces, eso O sea, hay que entenderlo bien, va a ¿no? Porque favor al del final fondo, no de la gestora. exacto, va a favor de los inversores. Nosotros no nos quedamos ninguna comisión porque alguien salga al final, antes de los 3 años, sino que va directamente a los inversores. ¿Por qué? Porque repercute negativamente en ellos. Entonces, de alguna manera, tenemos que no penalizar a los que de verdad sí van a largo plazo, ¿no? Que son los inversores que se quedan. Y yo creo que es una buena manera de protegerles, ¿no? Sobre todo. Y luego aquí no hay clases, solo hay una clase. Yo estoy invertido en la misma clase que todo el mundo y a mí también me gustaría, pues eso, defender, ¿no? A mí y a mi familia como inversor del fondo a largo plazo. Esto es muy importante que quede claro porque efectivamente puede parecer como que es un recurso de la propia gestora para obtener más Para rentabilidad. nada, Y es para que nada. efectivamente cuando un fondo recibe una serie de peticiones de reembolso y le pilla con el pie cambiado, es que eso penaliza a los que ya están dentro del fondo, porque les están obligando a vender una serie de activos a un precio al que no quieren que se vendan, porque no han madurado lo suficiente como para que sea rentable vender esas acciones. Y no queda más remedio que hacerlo para poder devolverles el efectivo a los que quieren salir. Entonces, es verdad que a los que se quedan, que pues les penaliza a la gente que se va antes de tiempo y Totalmente. también en productos como este hay que entrar siendo conscientes de que, por supuesto, hay liquidez diaria, los fondos de inversiones, lo bueno que tienen, siempre dan liquidez diaria, pero hay que entrar sabiendo un poco cuál es la estrategia y que es una estrategia que va a dar sus frutos en el largo plazo. O sea, que hay que, Totalmente. menos que te veas pues, con una necesidad imperentoria, repentina, Exacto. que a todos nos puede pasar, pero que a priori hay que invertir en esto sabiendo que lo ideal es no tocarlo, te diría que en 3 o incluso en 5 años, ¿no? Lo que Exacto. es un ciclo bursátil completo. Exacto. Y al final esto es una comisión que tienen prácticamente todos los fondos de small caps, ¿no? Que es siempre para proteger a los inversores. Y luego otra cosa muy importante es de cara a la CNMV, ellos saben que nosotros defendemos al accionista, al inversor, perdón, y que al final nos permite, pues, por ejemplo, entrar en posiciones un poco más ilíquidas si tenemos a cambio pues, una comisión de reembolso, ¿no? Porque sabe que al final va a haber menos salidas, va a haber menos motivación a que haya un flujo de entradas y salidas en el corto plazo. Entonces hace que sea un fondo mucho más fuerte de cara a tener posiciones pues, un poco más ilíquidas, ¿no? Pero siempre esto siempre nosotros lo controlamos de todas maneras. Nosotros tenemos nuestro modelo también de liquidez para poder dar siempre liquidez a cualquiera que quiera salir, ¿no? Me están preguntando también por el chat por las comisiones, la comisión de gestión que cobra el fondo. Ojo, que lo que estamos hablando aquí no es una comisión de gestión, estamos hablando de una comisión de reembolso, una comisión que se le aplica a los partícipes que salen y solo si salen antes de los 3 primeros años desde que empezaron a invertir. Y la comisión de gestión, pues, ¿cuál sería, Rodrigo? La comisión de Es gestión. 1,50. Vale, 1,50 y para todas las clases. Yo vale. es lo que pago como inversor dentro del fondo, es lo que paga mi familia, es lo que pagan pues, mis amigos o cualquiera. Entonces todos tenemos la misma clase. Vale. Luego también están haciendo otra serie de preguntas ya más concretas sobre estrategias, sobre posiciones. No os preocupéis, que forman parte del listado de preguntas de la entrevista y irán Luego vamos. apareciendo. Y si no, en cualquier caso, cuando abramos el turno de preguntas al final, pues las seguiré leyendo en voz alta. Bueno, algunos fondos de small caps han tenido que cerrar. Antes hablábamos de reembolsos, ahora hablamos de entradas, ¿no? De suscripciones.
algunos fondos de small caps han tenido que cerrar las entradas a nuevos inversores cuando han alcanzado un determinado tamaño, ¿no? ¿Podrías explicarle a nuestros oyentes por qué se produce este fenómeno? ¿Por qué hay fondos small caps que cierran el fondo cuando han alcanzado un determinado Ujú, volumen ujú. de patrimonio bajo gestión? Y la pregunta obligada, ¿consideráis que esto puede llegar a pasaros en un futuro? ¿Tenéis pensado a partir de qué volumen patrimonial ya Vale. tendríais que cerrar las entradas? Pues Clarisa, tú imagínate que gestionáramos 500 millones ahora mismo en el fondo de Small Caps. Al final, eso, pues imagínate que tienes 50 posiciones, que ya son bastantes, hace que prácticamente cada posición sean 10 millones. Una posición de 10 millones en una Small Cap es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque al final, pues una Small Cap, que puede ser, pues, imagínate una empresa de 1 billón, hace que ya tengas un 1% de la compañía, entonces eso hace pues, que te lleve igual meses, ¿no? Deshacer la posición. Entonces, llega a cierto punto de millones bajo gestión que al final pues es muy difícil invertir en small caps, se hace muy complicado la operativa. Entonces, bueno, lo que hacen ciertas gestoras es cerrar los millones bajo gestión, algunos en 100 millones, otros antes, otros poco después, y nosotros tenemos la idea también de cerrarlo, ¿no? Al final, nosotros somos fieles a la estrategia de small caps, queremos seguir, si en un futuro va bien bueno, pues gestionamos un capital relevante, poder seguir invirtiendo en small caps, en oportunidades donde otras gestoras pues, no pueden entrar, ¿no? Porque son demasiado grandes. Inicialmente, seguro, lo cerraríamos antes de 100 millones y seguramente antes, en el caso de que no podamos hacer la operativa o veamos que ya estamos forzando mucho la operativa de inversión en small caps. Vale. Y al final, bueno, pues tampoco necesitamos, es que al final es un poco desvirtuar la estrategia, ¿no? No podemos ser un fondo de small caps si al final gestionamos 200, 300, 400 millones, ¿no? No sé, no es efectivo. Ujú. Y luego, aparte que, bueno, tampoco, yo creo que con 100 millones es más que sostenible el fondo. Daría pues hasta para poder contratar a otra persona y ser dos, pues por ejemplo, buscando small caps y tal. Y es que tampoco necesitas más, no necesitas crecer por crecer, ¿no? Ujú. Y bueno, yéndonos ya más a cuestiones de mercado, el año pasado, huelga decir que fue un año convulso para las bolsas de casi todos los ámbitos geográficos. ¿Qué perspectivas tenéis para los mercados de renta variable en la actualidad, para este año? ¿Creéis que ha pasado ya lo peor? Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Yo te diría que es que me parece imposible pronosticar o hacer una expectativa del mercado a corto plazo. Es que hay más gente equivocándose que gente acertando. Y el que acierta pues es de pura casualidad, ¿no? Eso lo dice, no solo lo dijo ayer, creo, en una entrevista a Warren Buffett, que dice hacer apuestas sobre la macroeconomía al final no sirven para nada, ¿no? No pagaría a nadie por hacerme un análisis de macroeconomía porque nunca nadie sabe nada. Entonces, te voy a poner un ejemplo, Carisa. Igual, imagínate que mañana nos despertamos y China pues invade Taiwán, ¿no? Es que hay cosas que tú no puedes controlar, ¿no? En el corto plazo que puedan ocurrir y que puedan destruir o puedan sí, romper el mercado, por así decirlo. Lo de Ucrania, si te lo hubiera contado hace un año y medio, tampoco te lo creerías y si te lo contara hace 4 lo del COVID, pues tampoco te lo creerías, ¿no? Entonces, Mm. en el corto plazo es muy difícil preverlo. ¿Qué pienso yo? Bueno, yo creo que al final, en el largo plazo sí que hay oportunidades. Creo que la parte de small cap, sobre todo, ha salido mucho dinero, especialmente en Europa y en Asia. En América sí que yo creo que se ha estabilizado mucho más. Creo que no ha habido mucha salida de dinero y creo que es una oportunidad a largo plazo. Al final, cuando creo que ahora mismo sí que hay miedo en el mercado, creo que hay un miedo que no es infundado, por así decirlo. Creo que en el corto plazo va a haber curvas macroeconómicas, eso nadie lo niega, pero es a raíz de las curvas macroeconómicas a corto plazo, en el largo plazo se generan oportunidades, ¿no? Y especialmente en small caps, porque cuando sale mucho dinero de una región en renta variable, sale aún más dinero de las small caps. ¿Por qué? Porque son más ilíquidas, la gente cuando tiene miedo lo ve como si fuera una inversión alternativa, exótica, entonces, bueno, pues se centran más en las big caps, que al final pues es algo que conoce todo el mundo y sabes que en el peor de los casos, pues yo qué sé, en McDonald's no te va a ir mal, ¿no?
por poner un ejemplo. Entonces, bueno, creo que ahora mismo hay una buena oportunidad para small caps, pero siempre pensando en el largo plazo. Yo creo que en el corto plazo, si me preguntas, Clarisa, si puede caer el fondo o los mercados un 20%, pues te diría sí, pero también te diría que podría subir un 20%. Entonces, al final, es que no, en el corto plazo es imposible preverlo. Lo que sí que nosotros nos dedicamos es a prever los fundamentales a futuro. Pues por ejemplo, si suben los tipos de interés, ¿qué va a pasar con nuestras compañías? ¿Van a sufrir mucho? ¿Tienen que refinanciar deuda en el próximo año, en los próximos 2 años y tener un problema de liquidez? ¿No lo tienen? ¿Pueden pasar, pues, por ejemplo, los costes de inflación al cliente final, etcétera? Nosotros nos centramos en eso, ¿no? En los fundamentales y en proyectar qué va a hacer la compañía en términos fundamentales y no tanto la acción. La acción me parece muy difícil y es lo que te digo, que al final son tantas aristas las que tienes que tener en cuenta la inversión y es tan compleja que encima si le añades el hecho de intentar prever el mercado es que ya se hace una complejidad que es imposible, ¿no? de tratar. Pero bueno, de cara a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es, en este contexto de mercado, ¿creéis que es un buen momento, o uno particularmente bueno incluso, para localizar oportunidades de inversión en el segmento de small caps? Nos comentabas que sí, ¿no? Porque aunque no sepamos qué es lo que va a hacer la bolsa en el corto plazo, si me dices que se prevé una corrección, Sí, esperemos es que correcto. sea eso, una corrección y no un mercado bajista de larga duración. Y en esa corrección los inversores, muchos inversores, se desprenden primero de aquellas compañías que perciben como de mayor riesgo, que suele ser en muchos casos las small caps, pues como que eso va a generar muchas oportunidades de inversión para vosotros, ¿no? O sea, va a ser Totalmente. fácil Y luego, encontrar esas joyas bursátiles que a lo mejor en un mercado alcista, eufórico, que totalmente. todo está caro, ¿no? Que ya Y, compres lo que compres lo vas a comprar caro porque todo el mundo quiere invertir. y luego aparte tenemos la segunda derivada o otro factor más a tener en cuenta es que nosotros nos movemos justo por las regiones que yo creo que han sido más castigadas. En este caso yo creo que ha sido muy castigado todo Asia-Pacífico, desde Hong Kong, China, Vietnam, Camboya, Filipinas, por todo lo que ha pasado por el COVID, que al final pues han estado encerrados durante mucho tiempo. Yo creo que puede haber ahora un reopening y puede haber una normalización, pues por ejemplo, del consumo. Tenemos mucha exposición a restaurantes allí y bueno, más servicios. Y luego también en Europa, tras el comienzo de la guerra de Ucrania, entre Ucrania y Rusia, ha salido mucho dinero de Europa y yo creo que ahí también hay una oportunidad y sobre todo en las small caps europeas, donde ahí al final tenemos una exposición muy relevante, el 40% de la cartera, aunque luego si quieres hablamos de eso. Bueno, pues ahora viene la pregunta que me lo estaban preguntando en el chat, además, tan impacientes. ¿Cuáles son las principales posiciones que tienes en cartera ahora mismo y qué es lo que te gusta de ellas? ¿Por qué las has seleccionado? Que también es una manera de ejemplificar un poco ese método de inversión, ¿no? que tenéis. Vale, pues si quieres te cuento un par. Bueno, la primera posición se llama Toya, es una empresa polaca. Lo que hace esta empresa es la dueña de 5 marcas de herramientas, tanto eléctricas como no eléctricas. Y bueno, pues es una empresa que lleva desde hace 20 años creciendo a más de un 10%, tiene unos retornos sobre el capital súper altos, de por encima del 20%, y encima la puedes comprar actualmente a 5 o 6 veces beneficios. Sí que creemos que en el corto plazo pues, puede sufrir porque, bueno, pues al final la parte de construcción es un poco más cíclica, pero si tú haces un análisis más exhaustivo de cómo funciona el sector de las herramientas y la demanda de herramientas es bastante más estable. Esta empresa, pues por ponerte un ejemplo, tiene unos márgenes operativos por encima del 20%. En 2008, de 2007 a 2008 le cayó un 10% las ventas y bueno, pues el margen te pasa igual de un 20 a un 15, pero sigues generando dinero. Son empresas que son de alta calidad, que hace que hasta en una crisis como 2008, 2009 sigan generando dinero. Entonces, bueno, creo que hay una oportunidad ahí muy buena. Aparte, todo ya me parece mucho mejor que ciertos competidores como Black & Decker, Makita, Bosch. Hay otra que es muy importante, que es la líder, que se llama Tektronix, que también bueno, que es asiática en este caso. Y bueno, es un sector que lo ha hecho muy bien históricamente y creo que hay mucho miedo de cara al corto plazo, pero en el largo plazo me parece una súper oportunidad. Encima es una small cap que no es seguida por prácticamente nadie y encima cotiza en Polonia.
Es una empresa que al final externaliza lo que es la producción a China y a Asia, y la envía a Europa y luego ahí, a partir de ahí la distribuye por todos los países. Y bueno, la verdad que creemos que tienen una oportunidad tremenda y encima son mejores en precio, tienen unos márgenes mejores también y bueno, yo creo que le irá bien a largo plazo. Lo único que pasa es tener un poquito de paciencia. Si quieres, te puedo contar así alguna otra. Si quieres, en Asia tenemos 3 empresas que se dedican a restaurantes. Una de ellas Pero se no llama... tenéis un foco top-down, ¿no? O sea, no invertís por sectores o por criterios macros, sino que vais más buscando la compañía y de ahí sale luego Sí, de un sectorial que salga, vamos ¿no? de abajo arriba, o sea, vamos más empresa por empresa. Nos gusta mucho hacer screeners, pero nos gusta entender mucho la parte de arriba también. Quiero Bueno, decir, el hecho de que tengáis tantas empresas de ese sector en Asia no es porque penséis, este sector es el que más perspectivas tiene. pues O sí. pues nosotros, yo la tenía ya en mi watchlist, la tenía un poco de seguimiento, pero claro, vino todo el COVID, se desplomó la acción, cada vez estaba más barata y pues a raíz de eso te sale ahí en tu seguimiento decir, oye, esta empresa en normalizado ya sale barata. Y bueno, pues luego vas analizando más el sector, pues empiezas a ver otras empresas también de restaurantes, porque nosotros al final nos gusta entender todo el sector. Entonces llegamos a ella pues a partir de tenerla en seguimiento, no porque digamos, oye, específicamente vamos a buscar restaurantes, no. Es porque la vimos barata y luego a raíz de ahí sí que vimos que todo el sector estaba barato. Y bueno, pues intentamos un poco diversificar dentro del sector pues en 3 compañías, ¿no? Una de ellas se llama Tank Palace, otra de ellas se llama Hisen y otra empresa se llama Taijin. Las 3 tienen franquicias. La verdad es que son conceptos bastante diferentes. La primera, Tank Palace, es más social. Además, el menú está por encima de $20, la consumición es por encima de $20, es decir, es más para un clase media, clase alta en China y en Hong Kong. Y sin embargo, pues por ejemplo, las otras 2 empresas son un poco más low cost, ¿no? Agisen se dedica a la parte de noodles en China, es una franquicia. Y Taijin, pues un poco de todo, es comida, bueno, tiene diferentes franquicias, pero bueno, es comida taiwanesa, etcétera. Bueno, también de fideos y bueno, tiene diferentes conceptos y es más para la clase baja, ¿no? En China y en Hong Kong, que sale, más o menos el menú sale a 8 o $10, para que te hagas una idea. Entonces, bueno, creo que han sido muy penalizadas en el corto plazo por toda la limitación que ha habido por el COVID, pero ahora mismo pues el turismo está volviendo, el turismo no solo nacional, pero también internacional, poco a poco pues va habiendo cada vez más vuelos, ¿no? Entre pues, Europa y Asia, y creo que le va a permitir les va a permitir pues, volver a las ventas y al beneficio normalizado de antes del COVID. Son empresas que pues, prácticamente cotizan a 5 veces beneficios antes del COVID, ¿no? Lo han pasado mal, no hay que mentir que lo han pasado mal, pero bueno, buscamos ese recovery, ¿no? A largo plazo siempre. No sabemos si corregirá mañana, dentro de un año, dentro de 2, pero sabemos que lo que estamos pagando hoy es menos de lo que vale la empresa. ¿Y alguna española? Sí, tenemos una. Y se llama Catalán Accidente. Bueno, es una aseguradora. Tiene muchos fans, ¿eh? Catalán Occidente. Yo no sé cómo no está más cara en bolsa, porque encuentro un montón de gestores Pues que... mira, ¿te acuerdas lo que hemos hablado de lo de la liquidez? Catalán Occidente es una empresa que no sé si son 2 billion o 3 billion, es una mid cap, está ahí entre small cap y mid cap, pero el volumen diario es mínimo, o sea, nadie le presta atención. Yo no sé si es porque cotiza en España. Creo que España pues igual es un mercado olvidado a día de hoy. Creo que hay mucha empresa barata que nadie mira pues porque no está de moda, sinceramente. Y Catalán Occidente pues no lo considero una aseguradora, lo considero es un mix entre una aseguradora y un banco de crédito, ¿vale? A corto plazo. ¿Por qué? Porque el 50% de Catalán Occidente son los seguros de crédito, ¿vale? Y que dan a las compañías. Entonces, bueno, igual también al mercado pues le da un poco de respeto, ¿no? Lo que es un seguro de crédito, pero bueno, es una empresa que son muy conservadores a la hora de buscar clientes y que lo hacen muy bien, ¿no? Está detrás la familia Serra y bueno,
siempre han abogado por tener una gestión conservadora. Encima es una empresa que está muy barata, está a 6, 7 veces beneficios. Encima, todo el tema de la inflación y la subida de los bonos les va a beneficiar, porque al final ellos tienen una cartera de bonos de media de 3 años. Entonces, van a poder rotar los bonos que igual tenían fijados pues al 1, al 2% de hace años, ahora pues al 3, 4 o 5%. Y eso te va a dar una rentabilidad extra en la pata de inversión. Para el que no lo sepa, las aseguradoras ganan dinero en una parte por la pata aseguradora, que puede ser pues, de crédito o de, por ejemplo, de salud, de coche, etcétera. Y luego la pata de inversión, porque todas esas pólizas que la empresa obtiene por dar un seguro, las invierte a corto plazo, ¿no? Entonces, el hecho de que suban los bonos y los tipos de interés favorece a las aseguradoras. Muy bien. ¿Qué pasa? Que aquí es muy importante buscar aseguradoras y buscar un equipo gestor conservador. ¿Por qué? Porque, y que está alineado contigo. La familia Serra al final es el mayor accionista y son los primeros que se juegan la cabeza, ¿no? con la empresa. Entonces, nos gusta ir de la mano de gente conservadora y encima, pues si es a unos precios muy razonables y muy baratos, pues mejor que mejor. Y ya pasamos a la última pregunta de la entrevista. El fondo que gestiona, Rodrigo, Attitude Small Cap, es el último fondo lanzado por vuestra gestora, ¿no? Sí, Por Attitude Gestión, pero no es el único. ¿Podrías no comentarnos, es el único. aunque sea muy brevemente, quiénes sois, ¿no? ¿Cuál es vuestro ADN como gestora y cuáles son vuestros fondos insignia, además de este? Vale. Lo primero de todo, Attitude Small Caps es el primer vehículo, por así decirlo, dentro de Attitude que tiene una temática propia, ¿no? Al final los otros fondos están hechos también pues, para el tipo de inversor que hay detrás de la gestora, pues familias que están dentro de la gestora y que invierten en la gestora, que son bastante relevantes y buscan pues, un tipo de inversión particular. Históricamente, pues Attitude siempre ha sido una empresa que busca la baja volatilidad. Busca no perder dinero, busca al final que el dinero esté bien gestionado y que no haya ningún susto, por así decirlo, no haya una caída muy relevante. Entonces, bueno, uno de los fondos que hay se llama Attitude Opportunities, que es un fondo más como de trading con muchas coberturas y con un retorno absoluto, que bueno, pues lo que busca es al final que no perder dinero, ¿no? Y generar una rentabilidad, pues si se puede mejor, ¿no? Muy conservadora y la verdad que para toda aquella persona pues que no quiera perder, ¿no? En el corto plazo una cantidad relevante. Luego hay otro fondo, ¿no? Que tenemos, se llama Attitude Serpa. Y Attitude Serpa es un fondo un poquito más de autor. También busca que no haya mucha volatilidad en el mercado, pero busca oportunidades, sea donde sea. Pues, por ejemplo, ahora mismo Serpa ve una oportunidad, pues, por ejemplo, en pagarés, en depósitos, en opciones, también una parte en equity, tiene un poco de todo, es un mixto y está hecho pues para un tipo de inversor que quiere tener una rentabilidad relevante, pero que también quiere tener cierta cobertura a la hora de caídas del mercado, ¿no? Serpa tiene una parte relevante en coberturas. Y bueno, y luego Attitude Small Cap, luego tenemos los FILs, que son un poco más familiares, también muy hechos acorde a las familias que hay detrás. Y el último, Inversión libre. pues sí, fondos de inversión libre. Que Y para luego, quien no pues, esté familiarizado con el concepto son como los hedge fund a la española, ¿no? Un poco como exacto, fondos de inversión, solo que están gestionados, o sea, no tienen la regulación a lo mejor tan estricta como la de un fondo convencional, tienen más libertad para hacer lo que quieran. Como tienen esa exacto. libertad, también pueden entrañar más riesgos, que no necesariamente, pero podrían entrañar más riesgos y entonces el regulador pues los restringe nada más que para inversor pues, más profesional, más... Sí, totalmente. De hecho, la inversión mínima creo que son 100.000 euros, el ticket mínimo.
y bueno, también pues está sujeto a una menor regulación, ¿no? de diversificación, de tipo de inversiones, luego también no tiene liquidativo diario, etcétera. Entonces, para un tipo de inversión o un inversor muy profesional o asesorado por alguien, ¿no? Que sepa lo que está haciendo, no tiene nada que ver con el fondo, por ejemplo, Latitud Small Caps. Y el mío, pues al final, el Latitud Small Caps, que el cual yo gestiono, es una empresa, o sea, es un fondo que se dedica 100% a renta variable, ¿no? Nosotros tenemos un mínimo de que el 75% de la inversión tiene que estar en renta variable y luego dentro de ese 75%, un 75% tiene que estar mínimo en small caps. Bueno, pues abrimos entonces el turno de preguntas. Vamos a retomar un poco las que nos han ido dejando los asistentes, pero por supuesto todas las dudas que os sigan surgiendo pues las podéis ir dejando a través de chat. Una de las preguntas que hacen, Rodrigo, es si aconsejas invertir en las empresas del MAP o qué te parece, ¿no? ¿Qué visión tienes de estas compañías? ¿Del MAP o de Euronext Growth? Vamos, o sea, estas compañías que pues así que es small, muy, Sí, muy small. No ahí sé si quizá demasiado small para un fondo, pero bueno, también de cara a un inversor particular, que es un segmento interesante, que puede haber nosotros sí que hemos oportunidades. mirado algunas small caps en España y salen algunas muy interesantes. Si mal no recuerdo, Alquiver era una empresa financiera muy interesante que salió a bolsa. También ha salido Parlem, que bueno, pues últimamente ha dado unos buenos resultados también a sus inversores. Gigas Hosting también, hay empresas que lo han hecho muy bien, la verdad. O sea, que nadie se sesgue porque en España no haya oportunidades, porque al final las hay como en todos los países, ¿no? Y nosotros, pues, por ejemplo, creemos que hay una en Catalán Occidente, que no es una small cap, pero bueno, yo creo que en todos los mercados siempre hay una oportunidad. Muy bien. Preguntan también cómo se mide la liquidez, porque es verdad que hablamos en todo momento, lo damos un poco por hecho, esto es un concepto manejado por todo el mundo, pero claro, ¿no? Igual habría que profundizar un poco más qué es eso de la liquidez cuando hablamos de una compañía que cotiza y cómo la medimos, ¿no? ¿Cómo podrías medir tú, por ejemplo, como gestor? Pues mira, esto es una compañía líquida o menos líquida. Antes hemos apuntado una pista con todo esto del free float, que es una variable, ¿no? Quizá para medir la liquidez de una compañía, pero ¿qué otras variables te pueden dar a ti pistas de que una compañía es líquida? Nosotros lo que miramos sobre todo es el volumen diario con una media de 3 meses, ¿no? Creo que aún así es erróneo, o sea, no puedes medir 100% lo que es la liquidez hasta que realmente quieres comprar o quieres vender. Te pongo un ejemplo. Puede que en los últimos 3 meses en una compañía no se haya movido nada, pero tú cuando quieras comprar sí que haya volumen. Nosotros al final, al ser un fondo, pues podemos hablar con los brokers y podemos mover, pues por ejemplo, bloques, ¿no? Que son cosas que en el mercado tal cual pues no se ven. Entonces, bueno, y sobre todo en small caps es muy importante. Nosotros tenemos un broker específico solo para small caps que se dedica a bloques. Y eso nos está facilitando muchísimo las cosas a la hora de hacer una posición en pocos días, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos centramos muchísimo en el volumen diario. Creo que no es la mayor métrica y te pongo un ejemplo. Nosotros cuando empezamos a crear el fondo creíamos que para poder tener la exposición al 100% en renta variable íbamos a tardar más de un mes y sin embargo en menos de 2-3 semanas estábamos prácticamente ya invertidos. ¿Por qué? Porque al final cuando empiezas a comprar o también cuando empiezas a vender encuentras liquidez en el mercado. Lo único que pasa es que, bueno, pues a veces hay que hacer un par de llamadas o, bueno, contactar a los brokers. Nosotros lo que hacemos es medimos también la liquidez con ese volumen diario de 3 meses. Le aplicamos un 20 o un 30% de ese diario, es el que nosotros podemos vender al día, por así decirlo, más o menos. Y nosotros lo que requerimos es que una posición normalmente la podamos deshacer antes de 30 sesiones completa, ¿vale? Aquí yo Teniendo en creo cuenta que que habría que máximo... recordar, disculpa que te Sí, interrumpa, sí, habría que recordar un poco lo que es el concepto de liquidez, que también estamos dando por hecho que se entiende, pero no es tan... O sea, hay que recordar que la liquidez es la capacidad de deshacer una inversión y deshacerla a un precio determinado. O sea, todo se puede comprar y todo se puede vender. todo se puede Pero comprar y se claro, puede vender, ¿con qué sí. descuento? Con respecto al valor que consideramos más o menos Sí, razonable. exacto. Eso es lo que te están midiendo la liquidez.
¿Por qué decimos que el mercado inmobiliario no es líquido? Pues porque si tú quieres vender una casa mañana, o la pones a un precio irrisorio, o lo que es mañana no la vas a vender. A lo mejor la vendes dentro de 3 semanas o de un mes, pero para que la vendieras mañana tendrías que ofrecer un precio para que llegue alguien y diga, ostras, esta ganga no se me puede escapar. Por eso el mercado inmobiliario es menos líquido, porque hasta que encuentras un precio por el que estás dispuesto a vender, pues tardas tiempo. En cambio, la bolsa es todo lo contrario. En la bolsa, como hay tanta gente comprando y tanta gente vendiendo, se cruzan muchas más operaciones constantemente y es más fácil que ese valor razonable al que cabe valorar la empresa se esté dando en esas operaciones, se estén cruzando ya precios a ese valor más o menos razonable de la compañía al que tú quieres comprarla o al que tú quieres venderla. ¿Qué pasa con las small cap? Pues que efectivamente, como mueven mucho menos volumen, o sea, hay menos gente comprando y menos gente vendiendo, pues esta horquilla de precio, pues a lo mejor es más amplia. A lo mejor Totalmente. tenemos acciones esta small cap y las queremos vender a 10 y resulta que justo en ese momento, aunque sea un valor razonable, pues no, como hay menos compradores que en una compañía más grande, Sí, encontramos a esa exacto, persona que nos paga 10. O igual la exacto. encontramos, pero tenemos que esperar una semana hasta que haya Claro, alguien que se anime a comprar. Y nosotros podemos comprar una empresa y barrer todo lo que queramos hasta arriba, pero igual subes tú la cotización más de un 10, un 20%. Entonces, eso no nos interesa. Nosotros vamos poco a poco creando una posición sin al final modificar demasiado el precio de la acción. Eso es lo que esa al es menos otra. Cuando intentamos. compras y vendes en una compañía pequeñita, estás moviendo ya directamente el precio de la... Totalmente, totalmente. Cuando hay muchísimos compradores y muchísimos vendedores y se cruzan muchísimas operaciones, se hace la media de todo eso, o sea, es más difícil que un solo comprador pueda, a través de la operación que ha realizado, mover el precio. Pero cuando son compañías Mm. pequeñas, puedes moverlo. Entonces, la liquidez es eso al final, también para que lo tengan claro los asistentes. Y Es luego al final, hacer la inversión cuando queremos al precio razonable que consideramos que tiene. y al final muchas veces tú igual quieres invertir en una empresa, pero por liquidez es imposible. Nosotros nos ha pasado, hemos visto alguna empresa muy interesante que yo ya seguía antes de iniciar el fondo y llegar a la conclusión de decir, es que aquí no podemos invertir. Lo siento mucho, es muy interesante, pero no podemos hacer una posición relevante. Si sale algo mal, no podemos salir de aquí. Es muy importante eso, Larisa, porque al final tú puedes hacer una posición relevante que tú crees que puedes ir vendiendo o comprando poco a poco, pero si algo sale mal y hay un catalizador negativo de la acción que te hace que tu tesis haya cambiado, no puede salir instantáneo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿no? Entonces, la parte de la liquidez dentro de las small caps es muy relevante. No puedes tampoco hacer locuras, ¿no? Nosotros es algo que tenemos muy en cuenta e intentamos, pues bueno, entrar en posiciones que no podamos tener un potencial problema en un futuro, ¿no? En el caso de que algo salga mal. Muy bien. Comenta otro asistente. Dice, imagino que es difícil mirar el track record de los directivos de empresas familiares, que normalmente son directivos en la empresa. Y te pregunta, ¿cómo ves este punto y qué importancia dais al track record de estos directivos? Entendiendo track record como el historial, ¿no? Sí, Que han tenido como su currículum, su sí. historia como directivos. ¿Hasta qué punto es No, importante ver un poco no qué sé quién ha hecho la experiencia pregunta, tienen, pero ¿no? es muy buena pregunta. De hecho, nosotros dentro de las small caps no invertimos prácticamente en IPOs, en empresas que salen a bolsa directamente. ¿Por qué? Porque hay muy poco histórico, no solo de los directivos, sino de la empresa en sí. Te podría decir que yo creo que todas las empresas que tenemos los resultados de mínimo 5 o 6 años, la que menos. Y normalmente tenemos más de 10 años. Entonces son empresas que llevan haciéndolo bien 10 años y nos dan una confianza Pero muy ojo, alta. Rodrigo, te preguntan ya no por la empresa, sino por los directivos. Bueno, los directivos al Que a lo final, mejor acaban de llegar la empresa que tú estás comprando, igual cuando tú estás interesado en comprar la empresa, ese directivo se acaba de incorporar. O sea, ¿veis ese historial que tiene el directivo de viene de gestionar empresas en el mismo ramo y lo hizo muy bien? sí, O sea, el sí, directivo se le sin duda. estudia a él un poquito en plan casi recursos humanos, se estudia ese directivo, ese valor que tiene como, porque claro, es clave, ¿no? En una empresa pequeña sobre todo, un buen líder. Sin duda, pero no nos gusta que, por ejemplo, que cambien de management, no es algo que nos guste, ¿no? Ya nos parece una yellow flag, ¿no? Una bandera amarilla para nosotros. Necesitamos gente que lleve años haciéndolo bien, que lo demuestre. Es algo, no es condición única, pero es muy importante para nosotros. Uh-huh.
También preguntan por si puedes explicar o detallar la estructura de la cartera. No sé muy bien a qué se refieren con esto, Sí, la estructura sí, de la yo cartera. creo que Entiendo que será un poquito así tal location sectorial. sí, sí, sí. Eh, Tenemos más de un 40% en Europa. Dentro de Europa tenemos un 15% en Polonia y Eslovenia. Conocemos bastante bien Europa del Este por diversas razones. Yo estuve también viviendo en Noruega y bueno, también conozco mucho la parte de Europa del Este y bueno, las dinámicas que tienen macroeconómicas son mucho mejores que bueno, los países más del oeste. Y, y bueno, queremos que haya una oportunidad encima de buenos precios. Luego también tenemos alrededor de un 8 o 9% en el Reino Unido, dentro de Europa, algo en España y Portugal, bueno, pues con Catalana y otra empresa que tenemos en Portugal. Italia también tenemos algo, un 4%, y Francia un 7-8%. Entonces, bueno, nuestra principal pata que vemos es en Europa. Creo que hay una oportunidad muy buena, hay buenas empresas manufactureras, bueno, un poco de todo. Intentamos no entrar mucho ahora mismo en consumo no defensivo. Creemos que puede sufrir mucho con la inflación y con la subida de tipos de interés, porque al final lo que quieren los bancos centrales es matar el consumo, y el primer consumo que se va a ver afectado es el no defensivo. Entonces nos preocupa un poco. Creo que ya el mercado ha corregido bastante muchas de consumo no defensivo y intentamos entrar en posiciones, pero con precaución, la verdad, con mucha precaución. Luego tenemos otro 25% o así en Asia-Pacífico. Tenemos pues Hong Kong, tenemos muchas empresas también más así manufactureras también, bueno, pues que lo han pasado mal con los cierres en China, en Camboya y bueno, en Vietnam. Y, y bueno, creemos que ahí hay una oportunidad. Hay muchas empresas que dan un dividendo pues normalizado por encima del 10-15% al año, y creemos que pues bueno, pues normalizado volverán a dar ese dividendo. Lo tomamos como si fueran una inversión, como si fuera un bono prácticamente. Creemos que son empresas que el modelo de negocio es muy bueno, que llevan haciendo 20 años bien la empresa y encima tiene un retorno al accionista muy relevante. Entonces, bueno, nosotros nos hemos sentado ahí a esperar, y cuando se normalice todo y las empresas pues vuelvan a dar sus dividendos, pues bueno, nosotros los cogeremos. Esperemos que la acción lo, ¿Percuta? lo refleje, ¿no? Y si no, pues bueno, pues nosotros estamos contentos, ¿no? Con un 10, un 15% de dividendo analizado. Y luego tenemos como otro 20% en Norteamérica. Tenemos alguna posición creo que 12% o así en Estados Unidos. No es donde más oportunidades vemos. Creo que es un mercado que es el más seguido, el que más de moda está, y tampoco vemos una oportunidad única, y sobre todo en small caps. Y luego tenemos otro 8% o así en Canadá. Eh, y bueno, en Canadá, pues en small caps también, que no son seguidas por el mercado, y creemos que hay una oportunidad bastante relevante. Y dentro de todo esto que te he comentado, hay una exposición de un 10% en venta de puts. Esto básicamente, ¿qué es? Pues es decir, oye, tengo el compromiso de comprar esta acción, pero a X precio, a un precio que sea muy por debajo de lo que cotiza actualmente. ¿Qué ocurre? Que yo, por dar ese compromiso, pues me pagan un dinero a cambio, que es lo que se llama la opción. Y bueno, pues hemos encontrado una manera en la cual pues, nos da una rentabilidad de en torno al 15% analizado en la venta de puts, y tenemos un 10% puesto ahí. Y luego ese subyacente o ese compromiso que nosotros tenemos, que son pues, el 10% de la cartera, lo hemos metido en letras del tesoro, que nos dan otro 3%. Entonces, tú pasas de una rentabilidad de la put de un 15% más un 3% de lo que te está dando la letra del tesoro, y pues te llega hasta un 18% de rentabilidad anualizada, que es algo que nosotros, que está bastante por encima del potencial o del objetivo del fondo a largo plazo. Y luego, aparte, te cubres como un 20-25% de la caída comparado con los precios actuales con la venta de la put. Pues nos parece una estrategia bastante atractiva, la verdad.
Ujú. Volviendo al tema de las comisiones, bueno, preguntan por las comisiones que tiene el fondo. Antes hemos mencionado la comisión de gestión, que era del 1,5, ¿verdad, Rodrigo? Hay una Exacto. comisión del 3% para aquellos que quieran salir del fondo antes de los 3 primeros años, por aquello de que consideráis que siendo ese segmento de small cap se perjudica a los partícipes que se A quedan. favor de los partícipes, Y no a favor de entonces, la como gestora. consideres que se perjudica a los que se quedan, pues si alguien se va, se le cobra ese 3% y eso redunda en beneficio del fondo, redunda en beneficio de esos partícipes que se han quedado, ¿no? Exacto. Pregunta a alguien, ¿y si la rentabilidad en los 3 años es negativa, qué sucede con las comisiones? Pues es que se aplica igual, ¿no? Que entiendo que no es una cuestión de la rentabilidad que se haya acumulado o no en esos 3 años. Exacto. Es una cuestión Exacto. de que, porque al final hay una cosa que puede parecer elemental, pero no siempre tenemos clara, ¿no? Y es que lo de la rentabilidad de un fondo, la rentabilidad no es tal hasta que uno no vende, ¿no? Hasta que no cristalizas eso pues saco el dinero. Que aunque el valor liquidativo suba o baje, si tú no has vendido, pues de momento no has tenido pérdidas. Y esas compañías que están dentro del fondo, si les das el tiempo suficiente, pues muy posiblemente se revaloricen y tú obtengas esas ganancias. Entonces, que a los 2 años o al año o a los 6 meses de momento estén sufriendo una corrección y hayan caído, sí, pero eso no quiere decir que haya unas pérdidas. Simplemente quiere decir que de momento todavía no han reflejado o no han cotizado pues esa revalorización cuyo potencial se anticipaba. Entonces, no es una cuestión de que haya una caja con dinero y haya salido el dinero. Aquí recordemos siempre que estamos hablando de unos activos en los que se han invertido y que esos activos tienen un precio de mercado, pero mientras no los vendas, no tienes esas pérdidas. Entonces, si tú estás obligando al gestor del fondo a vender, sí que le estás obligando a vender a un precio mucho más barato de lo que él quiere, porque él quiere esperar hasta que se revalorice y ya venderlo al precio que considera que va a tener, que es mucho más alto que el que tenía cuando compró. Y esa es la razón por la que aplica esta comisión. Todo este rollo para decir que no tiene que ver el hecho de que el fondo esté en pérdidas con el hecho de que se aplique una comisión de salida. Igual la Exacto. confusión puede venir por el concepto de comisión de éxito, que es un poco el contrario. Hay algunos fondos que parte de la comisión de gestión, del salario, como si dijéramos, que cobra el gestor, lo cobra en variable, por así decir, y entonces cuanto más éxito tiene el fondo, cuanto más rentabilidad obtiene, pues puede aplicar ahí una comisión de éxito, ¿no? Una comisión bueno, pues, de un porcentaje de esas Totalmente. ganancias, que no es vuestro caso, por lo que yo entiendo, ¿no? Es una comisión de No, gestión, no tiene éxito. no. Si Para mí, pues, por ejemplo, esa comisión variable que yo tengo, ya me la da a mí todo mi dinero, mi patrimonio que tengo dentro del fondo. Entonces, yo al final aquí los partícipes me pagan por gestionar. Da igual si hago un 20, un 30% o un 10%, yo le voy a dedicar las mismas horas, los costes del fondo van a ser los mismos y esa rentabilidad que se han ganado los inversores, no lo veo conveniente que yo me tenga que llevar más parte de esa tarta. Y aparte que yo creo que ya estoy suficientemente incentivado con todo el patrimonio que hay dentro del fondo, ¿no? Al final todo mi patrimonio está dentro del fondo, todo el patrimonio de mi familia está dentro del fondo y bueno, pues al final es lo más relevante, ¿no? Lo que dices tú de skin Responsabilidad the game, imposible. O sea, más incentivado no puedes estar. más Sí, lo de incentivado la no puedo familia y los estar. amigos ahí adentro. Exacto. Y luego, al final, si tú eres un fondo que lo haces bien, pues gestionarás mayor patrimonio. Entonces, al final, esa comisión de gestión de éxito te llega gestionando mayor patrimonio. Entonces, al final, si yo en el futuro, a 5 años, he hecho una rentabilidad del 100%, pues es que ya de por sí la revalorización de lo que yo gestiono ha hecho un 100%, más lo que yo pueda captar en un futuro de futuros inversores porque ha ido bien el fondo, me es suficiente. No tengo que, además, penalizar con una comisión de éxito. Entonces, bueno, hemos decidido que no hay comisión de éxito y aparte, pues creo que ya estamos suficientemente incentivados para gestionar el fondo de la manera más eficiente posible y de la mejor manera que sabemos. Pregunta, en relación a esta comisión de reembolso de la que hablábamos, ¿no? Con la que se penalizan las salidas antes de 3 años, ¿se aplican cada vez que el inversor mete el dinero o solamente a partir de la primera aportación? Es decir, además, Cada claro, hay aportación, gente que a lo mejor quiere hacer aportaciones periódicas o que invierta sucesivas veces. Cada cada una de aportación, esas veces, para cada una de esas aportaciones, ¿se pone el contador o...? cada aportación es diferente.
y luego al final, si tú quieres retirar el dinero, cuando ya parte de lo que tú has metido, han pasado ya 3 años, se hace el first in, first out, con lo cual no te penaliza, ¿no? Hasta que, si por ejemplo quieres sacar más de lo que ya ha expirado, por así decirlo, pues entonces sí que se te penalizará. Pero siempre y cuando eso no O sea, que ocurra, cada no hay aportación problema. tiene su timing. Cada aportación tiene sus 3 años de periodo. Entonces, cuando va expirando, toda esa aportación que se va quedando en el fondo, que ya ha expirado esa cláusula, por así decirlo, se puede sacar sin ninguna penalización. Vale. También preguntan si estás siempre 100% invertido en bolsa o si te proteges de alguna manera en tiempos de incertidumbre o si detectas que las valoraciones están demasiado altas. Un poco qué política sigues a ese respecto. Eh, bueno, la verdad es que la política es normalmente estar 100% invertido. Lo único que ha ocurrido es que ahora mismo vemos una oportunidad muy buena comparando los depósitos y las puts con la renta variable. Aún así, pues bueno, nuestra cartera está muy barata, pero creemos que es interesante poner un 10% de la cartera en este tipo de estrategia. Eh, igual si el mercado pues se desploma, si el mercado, por ejemplo, se desploma un 20 o un 30%, pues estaríamos 100% invertidos, ¿no? Sin opciones ni nada. Entonces eso va cambiando un poco según la dinámica del mercado. Nosotros no intentamos hacer market timing, no sabemos, no podemos, es que una cosa es que el mercado esté caro o barato y otra cosa es que tu cartera. Entonces, el día en el que no encontremos posiciones interesantes, pues estaremos menos invertidos, por supuesto. Muy bien. Y preguntan Pero también nunca ha sido el caso, ¿eh? preguntan también cómo gestionas el riesgo de divisa. Bueno, no hacemos coberturas de divisas ni nada. Nos parece algo que es súper complejo de hacer. Intentamos ser conservadores a la hora de entrar en ciertos mercados. Le damos un descuento dependiendo del país. Es decir, no podemos creer que una compañía en Vietnam puede tener el mismo múltiplo que estando en Estados Unidos. Es algo que es irreal desde el punto de vista financiero. Entonces les penalizamos ya de por sí, ¿no? Un poco dependiendo de la localización y también de la moneda. Y luego sobre las coberturas es muy difícil, porque tú, por ejemplo, tienes una empresa como Meta y dices, vale, hago la cobertura de dólares, pero es que en verdad cada empresa es totalmente diferente. Te tienes que ir dentro de la empresa y decir, no, es que esto tiene un 10% de exposición a la India en rupias, esto tiene exposición a un 30% a Europa, un 40% en dólares. Entonces, al final, si te vas empresa por empresa, es prácticamente imposible hedgear la moneda o hacer una cobertura de las monedas. Y ya por último, pasamos a la última pregunta. Vosotros invertís al final en small caps de muchas regiones, algunas de ellas pues entornos jurídicos un poco con más riesgo, ¿no? que el que tienen en los países desarrollados. ¿Cómo valoráis el riesgo de falta de seguridad jurídica en, pues yo que sé, en países como China, por ejemplo? Pues nosotros somos conscientes de que en países como China puede ser un campo de minas, 100%. Entonces le damos un extra análisis en no cagarla, por así decirlo. Y al final seguramente la cagaremos en alguna. Por eso tenemos 20, 30 compañías bueno, pues somos conscientes de que alguna saldrá mal. Aún así Quiero le decir, a lo mejor hacéis un pegamos. descuento, ¿no? En el precio, en plan, pues mira, creo que tiene un precio objetivo de tal, pero le voy a dar Sí, bueno, un lo que extra te he de comentado, ¿no? rentabilidad porque estoy Dependiendo. asumiendo un extra de riesgo o cómo se 100%, o sea, al final incorpora ese lo riesgo que hemos a vuestro... hablado, ¿no? No es correcto creer que podemos valorar una empresa en China igual que si cotizara o si fuera americana. Entonces, las penalizamos ya de por sí, pero a la hora de, por ejemplo, invertir, pues, por ejemplo, en alguna empresa que sí que tenemos que la manufactura está en China, pues intentamos ver si el regulador, en este caso el gobierno, puede meter mano, pues por ejemplo, en las empresas de educación, joder, pues es no sé, siempre nos ha parecido muy difícil invertir ahí porque sabemos que hay muchos problemas. Yo en su día, por ejemplo, cuando era inversor privado, tuve una inversión en la parte más de real estate en China y bueno, pues son
sectores estratégicos que yo creo que al final no es bueno invertir. Es mejor invertir pues, en cosas más tradicionales donde el regulador pues, no tenga un interés particular en ese sector. Y aparte de eso, le aplicamos un descuento por país, sin duda, igual que si fuera Camboya o si fuera Vietnam. O sea, al final son países mucho más inestables que, por ejemplo, Europa. Aún así, estamos muy diversificados y tenemos una exposición sobre todo a Europa. No somos un fondo de emergentes, ¿no? Intentamos también ser conscientes de que no podemos tener una exposición a emergentes muy significativa, por así decirlo. Muy bien. Pues nada, con esto ya terminaríamos. Rodrigo Villanueva, gestor del fondo Attitude Small Caps, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por hablarnos un poco de este fondo que gestionas y de este segmento, ¿no? de las Small Cap con sus pros, sus contras y esta oportunidad que puede tener ahora mismo, que cuando, ¿cómo es? A río revuelto, ganancia de pescadores, pues. A ver si es verdad. Muchas gracias, Clarisa. Por cierto, el fondo está disponible en MyInvestor. Hemos estado trabajando a tope para poder tenerlo disponible lo antes posible y lleva ya más de un mes disponible. Hemos tenido algún problemilla por el camino. Yo, bueno, porque me quiero limitar al ámbito de educación financiera, pero sí, efectivamente, en MyInvestor tenemos una plataforma de fondos de 1.700 fondos de inversión, dentro de los cuales podéis acceder a este producto si os interesa, si os ha gustado, incluso en este buscador, en este link del buscador que os he puesto en el chat, o si no os metéis en la web de MyInvestor y también es fácil de encontrar en el buscador, oye, ponéis el listing del fondo y trasteáis un poco y veis un poco el DCI, veis el folleto. Bueno, y así podéis tomar con este webinar y con esta información que os digo, pues ya podéis tomar vuestra decisión de inversión. En todo caso, como os comentaba al principio, el webinar de hoy lo colgaremos en el blog de MyInvestor, el blog de educación financiera de MyInvestor, que tenemos un blog centrado en eso, en educación financiera, en el que colgamos todo tipo de contenidos, de posts, de webinars, vídeos, podcasts, un glosario, un consultorio. O sea, os animamos a que os paséis por el blog y consultéis este tipo de contenidos también, os deis de alta la newsletter si queréis. Y es en este blog donde colgaremos mañana la grabación del webinar de hoy, el audio también, que nos lo piden mucho, ¿no? Para aquellos que prefieran el podcast del webinar. Y lo encontraréis también en nuestro canal de YouTube. Así que, pues lo dicho, Rodrigo, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy. Que paséis una muy buena tarde. A ti, Clarisa, muchas gracias.